siempre tenemos que hacer algunos paréntesis, sí. Los últimos capítulos los estaba observando y están cardíacos, como diría alguien. Pero vayamos a la segunda epístola a los Tesalonicenses. Vamos a ver ahí el capítulo 2 y vamos a leer un poquito desde el verso 1. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a meditar alrededor de esos pasajes. Yo creo que cuando empezaba a leerlo, pareciera como que es justo para este momento. Y me imagino que hace 100 años era justo para ese momento también, y cuando lo leyeron en Tesalónica, haber sido justo para ese momento. Ese es uno de los milagros más grandes que tiene la Biblia. Gracias. Precisamente porque después de haber sido escrita hace 2000 años, por lo menos el Nuevo Testamento, notamos que sigue estando vigente para nosotros. Y lo importante es que podamos abrir hoy más que nunca nuestra mente. Pienso que los discípulos de Emaús deberían de ser una clave para nosotros en estos tiempos. Los discípulos de Emaús estaban desanimados por lo que había acontecido en Jerusalén. Creo que para los discípulos del Señor de todos los tiempos siempre hay motivos que desaniman y que nos hacen darle prioridad a otras cosas. Pero los de Emaús que iban, me imagino yo, dice camino a Emaús. Tal vez chequeate ahí qué significa Emaús. Pero lo más seguro es que ellos estaban dejando Jerusalén, que era el centro de la revelación. Por 3 años y medio del ministerio público de Jesús, aunque él se movió alrededor de Jerusalén, porque no estuvo mucho tiempo en Jerusalén, fue crucial. La última semana que Jesús estuvo en la tierra fue crucial porque fue alrededor de Jerusalén. Apocalípticamente notamos nosotros que Jerusalén sigue jugando un papel importante en todas las etapas, de tal manera que creo yo que hay que ponerle mucha atención a eso. Jerusalén, pues ustedes lo han visto, por 2000 años está siendo peleado, está siendo ahí sí que discutido en mesa de negociaciones, pero también con el sonar de la guerra. Jerusalén es sumamente importante. Israel está en el ombligo del mundo y no por algo lo pusieron ahí, y ahí se han desarrollado tantas cosas a nivel mundial. Pero notamos nosotros que precisamente estos discípulos estaban frustrados porque su Señor se había ido. Quizá ya circulaban doctrinas en ese tiempo que Él ya no iba a resucitar, que todo se había terminado, se habían desanimado. Y hoy más que nunca creo yo que nosotros tenemos que ponernos a pensar cómo estamos. ¿Estamos camino a Emaús o estamos en Jerusalén? Algunos se quedaron en Jerusalén, pero estaban tristes, estaban debajo de la cama como Pedro, huyendo, igual que los discípulos. Seguramente María era la única que seguía atesorando en su corazón todas las cosas que habían acontecido. Pero el Señor se aparece a ellos. Lucas 24 estoy tratando de recordar, no me puedo quedar ahí mucho, solo quiero decirles que lo importante fue que el Señor, cuando se apareció a ellos, dice la Biblia que les abrió la mente. Y eso es lo que necesitamos ahorita. Yo creo que el enemigo va a querer embotar nuestra mente a través de muchas cosas. Pero el Señor resucitado aparece a los de Emaús y dice la Biblia que cuando partió el pan, ellos supieron que era Él, ¿verdad? Entonces, sucedieron acontecimientos muy importantes, pero lo más que quiero recordarles es que debemos de pedirle al Señor que Él nos abra la mente, para que abriendo la mente, y es interesante ahí que abrir la mente, al estudiarlo en el griego, es abrir matriz. Es la misma palabra cuando habla del Señor Jesús en Lucas, cuando dice bendito el que abre matriz.
Entonces cuando el Señor fue al templo, se recordaron de esa bendición, ¿verdad? De haber abierto matriz, pero es la misma palabra. Entonces de ahí yo pude observar que cuando Él abre la mente, que la mente es una matriz, porque como eso es lo que significa abrir en el término griego, entonces realmente nuestra mente es una matriz, la que debe ser renovada, debe ser preparada. Y yo creo que el Espíritu Santo lo que quiere hacer es eso, especialmente en estos tiempos. Porque si no tenemos una mente renovada por el Espíritu, no vamos a lograr entender las cosas que vienen. Y por eso quiero leer, y ojalá que ustedes estén, que podamos todos estar en esa sintonía, ¿verdad? Para poder, a la luz de esto, empezar a discernir. A mí el Señor me dijo algo, tal vez a mi corazón, especialmente cuando yo miraba ministros que tomaban los acontecimientos como un parque, llamémoslo así, como un material para enseñanzas, para estudios, para incluso vender cassettes. Y eso para mí es sumamente delicado, porque a mí lo que me hizo ver el Señor era que nos cuidáramos mucho de que las noticias interpretaran la Biblia. No, nosotros tenemos que interpretar las noticias a través de la luz de la palabra y obviamente a la luz del Espíritu. Entonces yo creo que es importante que veamos eso. Dice capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, 2:1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Noten que respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la exhortación del apóstol es que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Como que el primer objetivo del enemigo es movernos en nuestra mente. Entonces es bien importante que nosotros hoy más que nunca no nos dejemos mover por tres fuentes. Tres fuentes que va a mencionar el apóstol Pablo. Dice, ni os conturbéis, ni por espíritu. Eso significa que una fuente por la cual nosotros podemos ser cambiados de modo de pensar y conturbarnos es por espíritu. Entonces, hay fuentes espirituales que nos van a querer mover de nuestra manera de pensar. Ni por palabra. Hoy en día muchos están tomando la palabra. Católicos, evangélicos, musulmanes, judíos y todo lo que ustedes quieran. Están tomando la palabra, incluso alrededor de lo que está aconteciendo actualmente. Entonces dice, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Eso es incluso hasta el material escrito, ¿verdad? Que sale en la tele, que sale en los periódicos, en cualquier lugar. Dice, como si fuera nuestra. Aquí el contexto dice carta del apóstol, ¿verdad? O sea que circularon muchas cartas. Los que estudian saben que, independientemente del canon bíblico, existen un montón de epístolas que pretendieron en su momento guiar a los primeros cristianos. Y por eso tuvieron que sentarse supuestamente los padres de la iglesia en ese tiempo, y esperamos que todos fueron guiados, ¿verdad? Esa es la confianza que tenemos para escoger 27 libros. Pero yo creo que pueden haber más de 100 que se escribieron, pero de eso solo escogieron, por diferentes razones, 27. Entonces las cartas circulaban, y por eso dice Pablo de una vez, como si fuera nuestra. Porque es Pablo el que está escribiendo aquí. En el sentido,
En algunas se les llamará apócrifos, ¿verdad? Hay apocalipsis de fulano, apocalipsis de mengano, hay carta aquí, carta allá, pero esas podrían ser interesantes como historia, pero no son inspiradas. Por lo menos se definió que no eran inspiradas. Pero lo que quiero básicamente mostrar es que estaban circulando cartas de personajes. Algunos hablan del apocalipsis de no sé quién, de gente conocida, pues, que se quedó ahí, pero no quedó dentro del canon. Dice, en el sentido, oigan bien, en el sentido que el día del Señor se acerca. ¿Por qué no te sientas tú aquí? Aquí en medio de esos. Están platicando. Entonces, dice de que el día del Señor está cerca. Entonces, por ejemplo, acabo de oír una noticia que un ministro está esperando, que recibió profecía donde está y se vino para Guatemala, según me cuenta Carlos, que dentro de 3 meses viene el Señor. Bueno, eso nos va a estar viniendo muchas veces. En el 87 la gente esperaba 88 que el Señor venía, el Señor no vino. Y en todos los 2000 años de la historia de la iglesia, siempre han habido esas épocas. Claro, algún momento va a ser realidad. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta aquí que dice en el sentido, las cartas que se movían ahí, quiero que ustedes lo visualicen, en el sentido, ese era el objeto, de que el día del Señor está cerca. Ok. ¿Estaría cerca el día del Señor hace 2000 años? ¿Estaría cerca el día del Señor hace 2000 años? Sí, yo creo que los contextos revelados, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención, solo voy a ver si lo encuentro, pero en 2 Corintios, o primera, búscame 1 Corintios 4, yo voy a ver aquí en el 4. Esta es, creo que la internacional. Sí, es la internacional. Déjenme ver, porque tal vez me la buscan, porque si no es 1 Corintios 4, es segunda, pero lo que dice es que no se juzguen unos a otros, sino que esperen que el Señor en su venida los juzgue. Entonces, si lo logran encontrar, adelante. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Buenas noches, adelante. Traten de ver si lo encuentran. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Ok? ¿Estás en primera? Aunque mi conciencia de nada me acusa, no por eso creo que estoy llegado, que me juzga el Señor. El 5, así, no juzguéis nada. Ahí está, ese me gusta. Ese es. Ya tengo mi Roberto, los viernes. Un hermano. Ok, entonces miren pues, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo les da un consejo como este tan práctico? Porque era de vida práctica, de relación entre los hermanos, diciéndoles, no juzguen antes de tiempo porque el Señor ya viene. Eso es inminencia, ¿ok? Eso es para doctrina de inminencia del Espíritu. Bueno, están lejos, pero así se van bien juntitos después, ¿verdad? Entonces dice, hasta que venga el Señor. Si Pablo no hubiera tenido la revelación de la inminencia de la venida del Señor, Pablo no les hubiera dicho esto a los corintios, porque entonces hubiera sido un embustero, ¿verdad? Al decirles, no juzguen nada. Y lo dejó para todas las generaciones. Entonces dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Entonces todas las generaciones debemos de vivir siempre bajo la inminencia. O sea, si este ministro está descubriendo que el Señor viene dentro de 3 meses,
Acuérdense que hay que tener mucho cuidado con los que fechan. El doctor Río siempre nos dio una clave. El que fecha se equivoca. Así que usted quédese con eso. El que fecha se equivoca. Ok, entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta que la inminencia nos dice que puede venir hoy. O puede venir mañana. O puede venir dentro de 1000 años. Pero cada día, bajo lo que se conoce como la doctrina de la inminencia, debemos amanecer nosotros como que si viene hoy y vivir como que si viene hoy. Eso es lo mejor que nos puede pasar. No solamente me voy a consagrar esta semana, me voy a consagrar porque ya viene. No, todos los días, aunque nosotros vayamos a la tumba dentro de 40, 50 años y Él no ha venido, debemos de vivir cada día como que sí. Si no, se vuelven formas antojadizas o se vuelve una moda. Así, ahora sí viene el Señor y entonces sí me consagro. Eso yo creo que es hasta abominable para el Señor. Porque, exacto, todo el tiempo. Y al cristiano le gusta que le digan que ya viene, porque entonces ya se va a consagrar. Al cristiano le gusta que cada primer domingo de mes hay Santa Cena y ahí se consagra. Eso es religioso, eso no está bien. Entonces dice, el verso 5, el cual aclarará también lo oculto. Ahora fíjense que ya esto ya es escatológico que va a hacer el Señor cuando Él regrese. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Eso es lo que va a venir a hacer Él. Interesante, ¿verdad? O sea, es discernir, ¿verdad? Discernir, dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bueno, esto solo me interesa para poderles recordar a ustedes que Pablo esperaba que en la época de los Corintios viniera el Señor. Porque si no sería una tontería decirles, no juzguen, no se juzguen unos a otros, esperen que el Señor venga, porque Él va a aclarar todas las cosas. Él creía, como el doctor vivió y creyó que en su tiempo iba a venir el Señor. Exacto. Pero ¿será que se equivocó el doctor? ¿Será que se equivocó Pablo? ¿Será que se equivocaron todos los ministros que en algún momento en su vida dijeron, conságrese porque el Señor ya va a venir? No, porque cada uno de nosotros debemos de tener mucho cuidado si nos vamos a consagrar solo porque vino, porque la mayor frustración que está viviendo la iglesia en estos tiempos es que todo el mundo les ha dicho que el Señor ya viene y no ha venido. Claro. Suponete que ahorita toma auge y que se vuelve una gran cosa que dentro de 3 meses viene y no vino. ¿Cómo lo van a tomar los jóvenes? Entonces, puro cuento eso. Es muy delicado. Entonces, ahí sí entramos a lo que estamos leyendo aquí en 2 Tesalonicenses 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahora, note que está hablando de 2 cosas. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. 2 eventos, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué modo de pensar era? ¿Cuál era el modo de pensar que tenían los tesalonicenses? Que Pablo dice, no se dejen mover de ese modo de pensar. ¿Qué piensan? Inminencia, ¿ok? Y me imagino yo que todo lo que Pablo les había hablado respecto a la venida, porque en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 les había dicho, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Acuérdense que los cristianos no morimos, dormimos. Según el lenguaje bíblico, el cristiano que muere no muere, sino que duerme. Por eso Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Eso no es que estén haciendo la meme, sino que estos son los que ya murieron de su tiempo.
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, este es un verso tremendo para nosotros los que podemos perder a un ser querido, porque el ser querido duerme. Y entonces nosotros solo tenemos, dice, no os entristezcáis como los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que no tienen esperanza, los que están sin Cristo, los que no se les ha revelado Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, fíjense que qué tremendo, porque está sentando dos bases doctrinales básicas para cualquier cristiano. Si usted cree que Jesús murió, usted también cree que Jesús resucitó. Eso es lo que está diciendo. Ok. Dice, si creemos eso, así también debemos de creer esto, lo que sigue. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que traerá Dios con Jesús. Fíjese, traerá Dios. ¿Será que también Dios va a venir? Porque dice, traerá Dios. Pero no dice cómo. Pero obviamente se está refiriendo en contextos al Padre. Traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes traerá? A los que durmieron en Él. Otra versión puede decir a los que durmieron en Jesús. ¿Qué dice ahí? Así dice esa versión. Interesante. ¿Y ahí qué dice esa versión? ¿Otra versión qué dice? ¿Perdón? ¿Cómo vos siempre cargas la pechita? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4? ¿Qué dice? 4:14. Al final. ¿Qué dice ahí? Ya le faltan los lentes a Paco, ¿no? Ya casi. No, le faltan brazos. En Jesús, ok. Entonces, ok, pero el contexto es Jesús. Ahora, fíjense qué interesante, porque ustedes creen que cuando dice durmieron en Jesús y muertos en Cristo es lo mismo. Ok, entonces hay diferencia, ¿verdad? Porque después dice, yo también ya me está pasando lo mismo. Dice, por lo cual, dice, verso 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, eso cuando dicen palabra del Señor se lo deben haber revelado directamente a Pablo, que nosotros que vivimos, y esto se aplica para nosotros ahorita, ¿verdad? Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, mucho ojo. Dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. El doctor Ríos le llamó a eso el cuerpo místico de Moisés, si lo quieren apuntar. Los que durmieron en Jesús le llamó el cuerpo místico de Moisés. ¿Por qué? Porque para él los que durmieron en Jesús fueron todos los que tuvieron fe en el Antiguo Testamento en el Cordero que iba a venir. Porque Jesús es el Cordero de Dios, que murió en la cruz. Entonces, todos los que durmieron en Jesús, es decir, en la esperanza del Cordero Jesús que iba a venir, y por lo tanto fueron salvos. El doctor Ríos le llamó a eso el cuerpo místico de Moisés. Sí, podríamos decir desde Adán hasta que murió Cristo. Podrían entrar, Antiguo Testamento, podrían entrar dentro de este grupo. Pero cuando dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y a esos muertos en Cristo, indudablemente se refiere al grupo de la iglesia. Acuérdense ustedes que, y esto sería el cuerpo místico del Señor. ¿Ok? ¿Por qué le llamó cuerpo místico de Moisés? Probablemente porque él ve a Moisés
en todo el Antiguo Testamento, en la ley especialmente, porque la ley a la larga sacó a luz lo que desde Adán se estaba diciendo. Porque desde los tiempos de Adán, por ejemplo, dices, sin derramamiento de sangre no habrá remisión de pecados. Pero la ley después ya lo pone, ¿verdad? Ya lo desarrolla a través del día de la expiación y otras cosas que están claras y desarrolladas en la ley. Bueno, pero no me quiero perder. Quiero más que nada hacerles ver a ustedes que cuando dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, un momentito. Muertos en Jesús que vienen con Él. Pero los muertos en Cristo, ¿dónde están? Están en la tierra. Entonces, ojo, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Traerá. Y Él viene en los aires, ¿verdad? ¿Ok? Pero los muertos en Cristo están en las tumbas. Es lo que estoy explicando. Estoy explicando. Claro. No, porque son, mira, pues, lo que pasa está que los que vienen con Él, miren, aquí hay muchas tesis, ¿verdad? Pero los que, por ejemplo, el tradicional dice que Él trae con Él los espíritus y las almas de los que están ahí. Sí. Entonces vienen y entonces toman los cuerpos, se integran y resucitan. Porque ellos solamente ven eso. Pero es una clase interesante. ¿Perdón? No, es resurrección. Ok, entonces miren pues, vienen y bajan acá. Esa sería una tesis. Pero la otra tesis, en este caso la del doctor, porque de eso les voy a hablar, dice que habla de los del Antiguo Testamento y les da es una tesis. O sea, eso no está inspirado, es como él lo vio. Y nosotros lo tenemos que analizar, tenemos que chequear, tiene que haber testimonio del Espíritu en nosotros. No lo vamos a aprender como loritos, porque entonces estamos mal. Tiene que haber revelación para nosotros. Entonces dice el cuerpo místico de Moisés, un grupo acá, que obviamente tiene que tomar sus cuerpos, porque aún los cuerpos de esos santos, de ese tipo, sus cuerpos, aunque ya sean polvo, están en la tierra. O sea que la tesis es válida, pero para un grupo. Ahora, los muertos en Cristo, porque qué casualidad que Pablo escribe los que durmieron en Jesús. ¿Por qué no dijo, y los muertos que durmieron en Jesús resucitarán primero? Hace una separación, entonces ahí los dos grupos se ve por la separación en los nombres. Entonces dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos son los muertos de la iglesia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con ellos? ¿Quiénes serán ellos? Los que se levantaron, que serían los dos grupos. ¿Ok? Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ojo, el Señor ahí no pone su pie en la tierra. Eso es muy importante porque... Sí. Léelo. No. Ahí solo viene a traer lo que prácticamente lo que Exacto. Pero ojo, queda en los aires. Porque dice, seremos arrebatados, otra vez tengo que bajar esto, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Entonces, una cosa importante es que la venida secreta que conocemos como parusía, esa es en el aire. Él no pone el pie en la tierra. Y nosotros somos arrebatados a los aires. ¿Dónde? ¿En qué nivel? No sabemos. En las nubes, ¿verdad? Entonces dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por lo tanto, dice, alentaos unos a los otros con estas palabras. O sea, si usted ve triste a un cristiano, aliéntelo con esto. Entonces, literalmente, la Biblia es más literal de lo que nosotros creemos. Nosotros le damos demasiadas vueltas a la palabra. Ahí dice que Jesús vendrá con los que durmieron en Jesús y yo lo creo y punto. Sí, yo quisiera que fueran quitando el concepto, todo el mundo se quedó con el concepto parusías.
porque veo que hasta Manfred lo tiene. Pero en realidad también es una ampliación, si ustedes quieren, pero el doctor habló de faneros, pero ya no lo desarrolló. Miren, en realidad parucía y fanero es griego. Lo único que tenemos que sacar es sacarle el jugo a lo que significa. Porque parucía en nuestro léxico realmente es solo una transliteración al español. O sea, parucía no es una palabra española. Parucía quiere decir literalmente en nuestro idioma presencia física. Solo eso quiere decir. O sea, parucía es presencia. Sí, entonces miren pues, lo que sucede es que fanero es como una proyección. Entonces, yo tengo la impresión, pero eso soy yo, ustedes disciérnanlo, que fanero tuvo el doctor Ríos en su llamamiento apostólico, porque lo quiso agarrar y se fue, no lo pudo tocar. Ahora, ojo, cuando resucitó el Señor en sus 40 días y se presentó a los apóstoles, y Juan, en primera de Juan, escribe, y palpamos, esas eran parucías, esa fue presencia física. Miren, son dos tesis. Miren, la mayoría de los hermanos están acostumbrados a que uno les diga, esto es así. Y no están acostumbrados a usar lo que tienen adentro. Entonces, yo quiero que ustedes tengan las dos tesis. Porque por algo existe la palabra fanero. Está ahí. Por ejemplo, ¿qué fue lo que le pasó a Pablo, un fanero, en el camino a Damasco? Entonces, si hay faneros y hay parucías, no se van a enojar conmigo. Porque pueden haber las dos. Exacto. Entonces, fanero es una proyección que yo creo que va a ser válida. De hecho, por lo que vemos en el testimonio del doctor, que no podemos sentar doctrina en el testimonio del doctor, no podemos, pero sí nos da luz. Entonces es muy probable que los faneros sean los que, por ejemplo, los árabes ven cuando se convierten al Señor. Son faneros. Entonces los faneros ya empezaron. ¿Por qué no vienen con nosotros? De plano que probablemente. Pero si hay parucías, o sea, presencia física del Señor, no vamos a tener ningún problema. Pero si se da la parucía, porque si hay parucías va a haber la parucía. No, la parucía yo la veo como la venida secreta donde el Señor está en los aires y nosotros, yo lo veo como un evento. Para la parucía. Sí, yo así lo veo, pero si hay faneros y también hay parucías para prepararlos, porque puede ser que haya, perdón, solo completo esto, puede ser que las parucías, así como las vería el doctor, sea para ministros. Y puede hacer que los faneros sea para el pueblo. Pero es también tesis. Algo así, exacto. O sea, viéndolo en la tecnología de hoy, es un holograma. Sí, exacto. Miren, es un principio muy importante que debemos nosotros tener la mente abierta. Ese principio nos va a servir para que, miren, el doctor, si ustedes le siguen la trayectoria, desde sus primeros esquemas eran casi como de un niño pequeño en cuanto a la revelación, ¿verdad? Eran esquemas muy sencillos. Si ustedes ven los finales, los van a ver sumamente sofisticados, porque la revelación es progresiva. Y como la revelación es progresiva, si uno sigue todo el caminar escatológico del doctor y uno hace un análisis serio, se va a dar cuenta que hubo cambios, hubo ampliaciones, y hasta cierto punto, por ejemplo, decir que la novia viene antes y después trasladar la tesis de que viene a la mitad, ahí hay un cambio. Sin embargo, es válido la revelación progresiva. Mucha gente cuando empezó a ver esas cosas se echaron atrás y dijeron, no, es que el doctor se equivocó, y por eso muchos ahora dicen eso. Pero es porque no han tenido la mente abierta. En escatología, por favor, hay que mantener la mente abierta, especialmente porque no podemos ser dogmáticos. Yo cuando veo a un
hermano, un ministro dogmático en escatología, yo mejor no hablo. Sencillamente me quedo callado porque sé que van a haber discusiones y no son necesarias, ¿verdad? Estos son los 3 convites. Entonces, eso apunta a que indudablemente, primero, noten ustedes que esos 3 convites, ¿qué son? Aarón, luego los ancianos del pueblo y finalmente el pueblo. 3 convites, así le llamó el doctor. Entonces, Aarón son ministerios primarios con los que va a tomar Santa Cena. Ok. Ahí creo yo que se va a dar la verdadera unidad de la fe. Porque el Señor lo que va a hacer es que va a llamar a los ministerios primarios genuinos y les va a enseñar. Exactamente como Él enseñó, eso le llamó el doctor el discipulado del 7º nivel. Discipulado del 7º nivel. Quiere decir el discipulado más alto. Que si ustedes quieren base bíblica para eso, tienen que ver 2 cosas. Otro principio interesante, lo que aconteció al cuerpo físico acontecerá al cuerpo místico. Pero, ¿dónde podemos ver eso? En Hechos. Hechos capítulo 1, cuando uno empieza a leerlo despacio, uno ve que ahí se dio la muestra del discipulado del 7º nivel para apóstoles, no fue para otra cosa. Ahí no entró ningún colado. Apóstoles, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Eso es Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado, ahí está. Después dice, hasta el día en que fue recibido arriba, eso es ascensión, 40 días después de haber resucitado. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu. Eso es el discipulado del 7º nivel. Lucas 1. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Yo creo que esta fue la base de la revelación del Nuevo Testamento. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, ojo, ¿les habló del reino de Dios? Indudablemente, por ser judíos, les habló acerca del reino de Dios. Yo creo que muchas cosas que les habló a ellos, no necesariamente ellos nos las trasladaron. A menos que interpretemos el reino de Dios dentro de nuestros corazones. Porque si nosotros entendemos que ahí les habló acerca del reino, ustedes saben que existe una tesis, y esa toma boga hace mucho tiempo ya, pero esa tesis es que aquí se instauró el reino, y que por lo que ya se instauró el reino, nosotros tenemos que ser cristianos, hijos de un rey, porque ya tenemos rey. Eso no es cierto, hermanos. Mucho cuidado con eso, porque nosotros estamos viviendo la etapa de Cristo en borriquita. Cuando veamos entrar al rey con caballo blanco y les van a dar territorio, entonces nosotros disfrutaremos del rey. Sí, Francisco. Uh-huh. Bueno, sí, solo que ese discipulado es a otro nivel, ¿verdad? Porque fíjate que, como el discipulado de Juan, mira el discipulado de Juan. Juan dice, Apocalipsis 4.1, dice, sube acá y te mostraré las cosas que están por suceder después de estas. ¿Cuáles estas? Capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis. Para el tradicional es ahí el momento en el que la novia es levantada, porque Juan ahí para ellos tipifica a la novia, a la esposa. Entonces dice, sube acá. Y es una tesis interesante. Pero es tesis, ¿verdad? Por eso les digo, en escatología hay muchas tesis y muchas escuelas. El Espíritu tiene que estarnos dando testimonio a nosotros. Ok, entonces, volvamos a Tesalonicenses. Pero sí, Paco, Pablo tuvo un discipulado, por ejemplo, a solas con el Señor en el desierto. Tuvo en el tercer cielo, dice que bajó hasta los infiernos. Entonces Pablo, pero también Juan. O sea que lo único que nosotros vemos es que nosotros deberíamos de aspirar a ser como Pablo, y deberíamos de aspirar a ser como Juan, pero nosotros aspiramos a ser como Beckham, ¿verdad?
Aspiramos a ser como fulano, mengano, perencejo. Las patogas aspiran a ser como ¿qué? ¿Cómo se llama? Spears, como Britney, ¿verdad? Entonces, pero no aspiramos a ser como deberíamos de aspirar nosotros, ¿verdad? Ok, los ancianos indudablemente van a ser, entiendo yo, ya otro nivel de ministerios fuera de los ministerios primarios, aunque es muy probable que solo se reúna con apóstoles, porque Aarón era un profeta, era un tipo de ministerio primario, podría ser exclusivamente apóstoles. ¿Por qué? Mi tesis es que ahí va a ser la unidad de la fe. La unidad de la fe no se va a conseguir sin que Él aparezca, porque Él es el único que le va a poder decir a los apostolones que se creen muy grandes, que están equivocados en esto, que están equivocados en esto, que están equivocados en esto, que están probable, que están... No, definitivo, porque Él solo se va a reunir con los genuinos, pues eso es indudable. Sí, adelante. Padre, bendice los alimentos. Amén. Entonces, si eso es así, acuérdense, son solo tesis, pero uno tiene que ir tomando testimonio, porque si es con los apóstoles, puede ser que los otros ministros primarios, que a la larga son, miren, si nosotros entendemos bien lo que es una esfera apostólica, los ministros, los 4 ministros restantes que giran alrededor de esa esfera apostólica, dependen de ese apóstol. Obviamente tiene que ser genuino. Entonces, ahí los ancianos podrían tipificar a esos ministros que giran alrededor de esa esfera apostólica. Y ahí, claro, indudablemente tiene que venir. ¿Y nosotros, hermano Sergio, alrededor de qué esfera estamos girando? Bueno, ahorita no hay respuestas. Que el Espíritu se las dé, ¿verdad? Pero eso no quita que nosotros podamos hablar lo que tenemos que hablar. Los pastores, los evangelistas, probable, sí. Y aún es muy probable que, miren, el ministerio profético va muy de la mano con el apóstol. Me gustó mucho lo que el hermano Manfred nos compartía, y es importante que lo tengan, porque él decía, la combinación es apóstoles y profetas. Eso es una pareja que anda junta. Y luego, pastores y maestros, es otra pareja. Entonces el apóstol queda suelto. Perdón, el evangelista queda suelto porque verdaderamente su trabajo es así, moviéndose suelto. Entonces, qué interesante que en una iglesia local la mejor combinación es que el ministro sea pastor maestro. Si no es pastor maestro, debe de tener maestro. Por eso, el pastor que no tiene maestro, generalmente sus ovejas no crecen, se quedan enanas. Discernirlo por el Espíritu. Ok, entonces, apóstol y profeta, porque el profeta edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, porque el profeta siempre es casi como que le quitan los ojos. Ok, sigamos. Entonces, regresando a Tesalonicenses, dice, ojo, hay 3 fuentes, no sé si había venido Paco y Flor, pero hay 3 fuentes que nos pueden mover de nuestro modo de pensar. Es espíritu y ojo. ¿Qué son los espíritus? Los espíritus son vibraciones. Ustedes se han dado cuenta que la gente dice, especialmente la gente que se siente así muy moderna, no tenés buena vibra vos. Ahora, ¿qué está diciendo con eso? Esa gente tiene más revelación de lo que nosotros pensamos. Sí, porque lo que en realidad están diciendo es, tu espíritu está raro vos. Entonces, cuando es espíritu, es vibración. Es vibración. Es vibración. Los espíritus vibran. Científicamente ya están descubriendo cosas así, pero son vibraciones. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que la vibración en sí, que cuando se mencionan eso, no es más, nosotros no vamos a empezar a hablar así, ¿va? Pero no es más que si usted entra a un ambiente negativo, inmediatamente uno siente algo raro. Pero eso es que estás entrando a otra
modo de vibración. Es como otra esfera. Parece esoterismo, pero en realidad el doctor enseñaba eso. Y tal vez en otra ocasión podemos ampliar un poquito eso, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, bueno, dejémoslo ahí ahorita, porque si no, no vamos a salir. Dice, ni por palabra. Bueno, palabra es todo lo que ustedes vayan a escuchar de hoy en adelante. Hoy más que nunca, televisión, radio, ustedes pueden oír muchas cosas y van a oír muchas cosas. Pero tienen que tener cuidado que lo que oyen no los vaya a mover fácilmente del modo de pensar. Una jovencita, yo la empecé a ver sin velo. La empecé a ver y era una jovencita que se ponía velo. Al final del culto le pregunté, ¿y por qué ya no te pones velo? Ah, es que fíjese que oía a fulano de tal en la radio. Y él dijo que el velo ya no era para hoy. Entonces, qué fácilmente por palabras la movieron de su modo de pensar. Eso es un ejemplo. Ok. ¿Perdón? No. Eso me dio la pauta para volver a enseñar sobre el velo. Y cuando volvió a oír la palabra, pues el Señor le dio testimonio. Se lo volvió a poner. Ok, entonces dice, ahora va a dar pautas de la venida. Porque dice, respecto, 2 Tesalonicenses 2:1, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora noten que ahora dice, cada vez que ustedes se encuentren, son muy pocas veces que aparece nuestro Señor Jesucristo. Sí. Ok. Espíritu, palabra y por carta. Y les explicaba a los hermanos que en esos tiempos circulaban muchos, lo que ahora conocemos, cartas apócrifas. Y entonces él dice como que si fuera nuestra, apócrifas. Se les llama así a las que no están dentro del canon. Pero hoy van a circular, ahora serían los libros. Todos los libros que ustedes agarren, por favor aprendan a leerlos. Yo no les voy a decir que no los lean. Si ustedes los quieren leer, léanlos. Pero ojo, léanlos como que si están comiendo pescadito. Si se les atraviesa una espina. Porque, por ejemplo, ahorita hay ministros que estuvieron en el IM que dicen que el anticristo no es un personaje, es un sistema. Y precisamente yo hablaba con un ministro ayer. Tuve la oportunidad de ver a un ministro en Shell ayer y me decía que una de sus ovejas piensa lo mismo. Que es un sistema. Una de sus ovejas piensa lo mismo. O sea, está siendo muy sutil la manera escrita por espíritu, por palabra, que la gente está cambiando de pensar. Miren, en estos tiempos, el que no apreció a un ministro que le dé palabra genuina, se va a arrepentir. Sí, porque lo que se cree, y es que en cierta manera es cierto, lo que pasa es que Juan dice, el espíritu del anticristo ya está entre nosotros, estoy parafraseando, y eso lo escribió hace 2000 años. Y por otro lado, ustedes saben que el mundo, cuando la Biblia habla del mundo, la palabra griega es cosmos, y nosotros lo entendemos el mundo como el mundo, pero el mundo en realidad en el idioma es sistema, es un sistema. O sea, no es solamente el globo terráqueo, es el sistema. Y dice que está controlado por Satanás. Por eso, la televisión está controlada no por Dios, está controlada por Satanás. Por eso los jóvenes, especialmente las que están aquí, los que están aquí, deben de tener mucho cuidado con lo que miran en la televisión, porque eso no viene del sistema de Dios. Ojo, viene del sistema del diablo. Ayer mirábamos una serie con Yadi de televisión
Y mirábamos cómo están distorsionando terriblemente los valores, en contra precisamente de la palabra de Dios. Y claro, probablemente usted lo va a ver para tener su rato de esparcimiento, pero ojalá que discierna y que si está con sus hijos le diga, mire muchacho, mira lo que está pasando ahí. Esas dos patojas están besando en la boca. Eso Dios no lo aprueba por esto y esto y esto. Pero también puede decir, ojo, esta jovencita se está acostando, que eso es lo cool, que eso es lo, no sé cómo se llamaría en estos tiempos. Pero si no lo logramos discernir, ese es el sistema. Ahora, se está diciendo ahora que el anticristo no es un personaje, sino que es un sistema. ¿Por qué? Porque están creyendo en el reino ya. Y ojo, todos los que creen eso son los que también sostienen la doctrina de prosperidad. Porque no les conviene decir que este mundo, el único que lo puede arreglar es Jesucristo. Ok, ¿sí vas a decir algo? Acuérdate que el falso profeta va a estar más relacionado con un poder religioso, como un Juan el Bautista. Se llama anticristo porque va a recorrer todo el camino de Cristo, casi literal. Probablemente incluso ese personaje va a nacer virginalmente, probablemente. Y, como Jesús. Es una total imitación, por eso se llama anticristo. Probablemente, ¿verdad? El doctor pensaba que había nacido y como van los acontecimientos es muy probable, ¿verdad? Exacto. Algunos piensan que, es que miren, si va a ser el exacto, su ministerio público va a empezar a los 30. Claro. Claro. Es que miren hermanos, en San Juan 10 ustedes pueden encontrar, el doctor tenía otro principio interesante, el diablo siempre se adelanta. Y yo encuentro en San Juan 10 un arrebatamiento falso, pero lo vamos a ver después, para que no nos hagamos mucho de eso. Entonces está Flor los tres. Espíritu. Ahora, para mí lo más delicado es espíritu. Espíritu. Porque es lo más difícil de discernir. Acuérdense. Exacto. Porque la doctrina de demonios, por ejemplo, es motivada por espíritus. Y puede ser hablada o puede ser escrita. Por eso es sumamente importante que uno discierna. Yo sé que ustedes a veces ven algún programa de televisión cristiano y discierne. Dicen, esto sí, esto no, esto sí. Ojalá que lo estén haciendo. Esto sí o esto no, esto sí, esto no. Ok, sigamos. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Eso quiere decir que la iglesia del final va a ser engañada. Y acuérdense que el contexto dice que aún si el tiempo no fuera cortado, aún los escogidos serían engañados. Ok. Dice, porque no vendrá. Entonces da una clave. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Yo les pregunto, ¿ya vino la apostasía? No, apostasía. Ok. ¿Qué más dicen las versiones ahí? ¿Qué dice el original, Gus? ¿Mm? Take it easy.
De la que se libraron. Bueno, ojo, yo no sé si hay una versión donde decía la gran apostasía, o lo soñé, pero vayamos a esto. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apostasía es vomitar la fe. Ok, me interesa esa versión y no sé si el original lo respalda, porque para mí apostasía ha habido todos los tiempos, ha habido apóstatas todo el tiempo, pero la gran, por eso me gusta esa versión que dice, la gran apostasía habla de algo totalmente inusual. Es que miren, lo que va a suceder, y entonces ahí hagamos un paréntesis de los acontecimientos que estamos viviendo ahorita. El martes tuve la oportunidad de hablar con un profeta 4 horas allá en Shela. Me están llevando a Shela para otras cosas, creo yo. Cada vez que voy me encuentro ministros. Pero lo tremendo es que este hombre recibió algo bien tremendo, ¿verdad? Es para discernirlo. Pero a él le mostraron los acontecimientos que están sucediendo ahorita. Se lo mostraron 2 días antes de que empezaran. Y le dijeron que el espíritu del personaje se iba a empezar a aparecer. Mejor tuco. Y aún con los Por ejemplo, se dijo en el 99, yo oí a un ministro decir, se terminó el tiempo de ver para la iglesia, empezó el tiempo de oír. Y agarró Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, donde dice 7 veces, el que tenga oídos, no dice el que tenga ojos, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso marca un tiempo. Y eso yo lo vi en el 99. Fíjense que ya van 6 años. Sí. Entonces, oír, pero lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y cómo lo dice? Pues lo va a revelar o lo va a trasladar a través de los ministros. Ok. Manfred recibió lo mismo. ¿Ustedes se dieron cuenta? Recibió exactamente lo mismo. Y no sé en qué año, ni no es importante, pero recibió exactamente lo mismo. Pero paralelo a eso, yo todavía tengo ahí lo que yo escribí sobre esto. Porque a mí, ahí me hablaron de la Odisea de Filadelfia. O sea, yo no me puse a estudiar todas, aunque estudié las 7 iglesias, pero estudiándolas a mí me dijeron que Filadelfia iba por un lado y la Odisea iba por otro, pero se miraban paralelas, por eso no se podía distinguir, porque se ven paralelas. Entonces un pueblo va para acá, otro va para acá, pero lo que uno mira lateralmente es un grupo, viene el mismo grupo, como que tiene que elevarse para ver que unos caminan para allá y otros caminan para acá. Obviamente, ahí empecé a estudiar yo las características de Filadelfia y las características de la Odisea. Pero qué tremendo que Manfred lo recibió igual, Alex lo recibió igual y lo está enseñando. Yo se lo enseñé a la iglesia en el 99 o en el 2000, pero casi nadie le puso atención. Lo enseñé en un retiro de pastores en el este de Estados Unidos, cuando Agustín estaba todavía regresando de Chicago. Por cierto, cuando yo enseñé eso, yo estaba programado para enseñar y me bloquearon, me dijeron que no, que iban a orar. Estuvimos esperando que se orara y después me mandaron a decir que hablara 10 minutos. Ahí vi yo el primer ataque hacia el ministerio magisterial. Y entonces me llamó la atención porque esos 10 minutos, mientras llegaba la persona, yo hablé media hora, solo media hora pude hablar a todos los ministros sobre las características de la Odisea y las características de Filadelfia. El punto es que hoy más que nunca nosotros tenemos que ponerle énfasis a esas características y tal vez las vamos a ver ahora despacio, las vamos a desglosar, las vamos a desarrollar,
porque eso está dentro del contexto, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Indudablemente ustedes saben que las 7 iglesias, por ejemplo, la tradición, con buen tino, porque encaja, ha agarrado esas 7 iglesias como 7 épocas dentro de 2000 años de historia de la iglesia. De tal manera que la iglesia de Éfeso la ubican como la iglesia del primer siglo, segundo y tercero, que es la iglesia apostólica. Y luego pueden agarrar cada una de ellas, la iglesia de Esmirna como la iglesia perseguida, las grandes persecuciones de Esmirna, donde dice, serás entregada a la muerte, estarás prisionero por 10 días, pero persevera a pesar de la muerte. Bueno, estoy parafraseando. Y así pueden agarrar Pérgamo, donde ya se contamina la doctrina, y literalmente ahí dice, está sentado donde está el trono de Satanás, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes pueden agarrar las 7 iglesias y ubicar exactamente en cronología. A Filadelfia la ponen como la iglesia misionera de 1800, y realmente encaja tremendamente, porque hubieron tremendos ministros que fueron a todas partes, dieron su vida, y por ello nosotros tenemos evangelio en este país. Encaja, pero la revelación de que ahorita corren paralelas, yo creo que muchos no le han puesto atención, pero para mí es una clave para saber dónde uno va a caminar. Porque si caminas con la Odisea, eres rico, no vas a tener necesidad de nada, ni siquiera de Cristo. Es una iglesia con puerta cerrada, donde Cristo salió porque está tocando afuera, ya no está Cristo adentro. Y no dice, he aquí yo estoy tocando a la puerta y llamo. Si alguno dice, no dice si todos, porque desde la Odisea van a salir pocos. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré. Eso es comunión íntima, que es la que se va a necesitar al final. Pero Filadelfia es una iglesia de puerta abierta. Qué contraste, ¿verdad? Que mientras una tiene la puerta cerrada, eso a mí el Señor me lo reveló de una manera tan sencilla, porque me preguntaron, ¿qué puerta que está abierta se toca? Y pues dije yo, solo una puerta que está cerrada se toca. Y él dice, he aquí yo estoy tocando, porque ustedes ven la puerta abierta, no tocan, entran. Pero Filadelfia dice, he aquí yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Entonces es una iglesia de puerta abierta. Le entregan la llave de David, que eso puede ser muchas cosas, pero una de las cosas más importantes probablemente es la alabanza, el verdadero tabernáculo, el desarrollo del tabernáculo de David, que está tan masticado y tan confundido ahora. Hoy todo el mundo es salmista, por no decir artista, pero se pusieron salmista, pero son artistas. Y otro detalle, dice, por cuanto guardaste la palabra de mi perseverancia, yo te guardaré también de la hora de la prueba. Y Manfred me dio un detalle bonito que yo no había visto, y ahí es donde se complementa realmente la revelación, porque en 2 ocasiones hay 2 clases de palabras, y no sé si los hermanos lo oyeron también, pero Apocalipsis 3, capítulo 3, dice, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, noten, poca fuerza es poco poder. Muchos no entendían este pasaje, porque, por ejemplo, el hermano Rigo nos compartía que él siempre pensaba que era una iglesia sin poder, ¿verdad? Y Alex, ahora que acaba de enseñar eso en su iglesia, añadió otro detalle bien bonito, que fuerza ahí es dunamis, y dunamis es poder. Pero ojo, también se puede traducir milagros, señales, portentosas, dunamis. Entonces aquí dice, por cuanto tienes pocas señales, dunamis. Entonces uno podría traducir, por cuanto tienes pocos milagros. Ahora, miren qué interesante. El doctor Ríos, cuando vio ministerios terribles en Argentina y también en Estados Unidos, en una ocasión estaba viendo uno de estos ministerios funcionar y le dijo, Señor, ¿por qué no me das eso? Y dice que literalmente le dije, ¿a cambio de lo que tienes? Ay, no, Señor, a cambio de lo que tengo, no. Entonces, y ojo, al doctor Ríos le dieron palabra. Indudablemente habían señales que no se publicitaban de una manera tremenda,
Pero tenemos que aceptar que hay ministerios con señales tremendas. Y Él nos enseñó que tuviéramos mucho cuidado con los señaleros. ¿Por qué? Porque Él dijo, viene el tiempo donde las señales del otro lado van a ser más poderosas. Es la palabra, siempre ha sido así. Acuérdense, los mundos fueron hechos por la palabra, se sostienen por la palabra, y la palabra es todo. Entonces, porque la palabra es Cristo. Y el verbo se hizo carne, es Cristo. Entonces, y la Biblia es cristocéntrica totalmente. Cuando uno se aleja de Cristo en lo que uno habla y en lo que uno enseña, y pónganle ojo a los predicadores de hoy, ¿cuántas veces hablan de Cristo? Pocas veces. Es muy humanista el mensaje ahora. Hoy usted puede agarrar programas muy bonitos, muy interesantes, muy atractivos, muy bien editados, muy bien en las radios, que hasta uno se ríe con ellos, pero al final no dijo nada de Cristo, solo cómo ser un campeón, cómo ser un ganador. Eso es lo que se oye mucho. Entonces dice acá, he aquí, ok, porque tienes poca fuerza, dunamis, pero para mí el detalle es interesante, pocas señales. Eso no quiere decir que no haya, pero yo lo vi de esta manera, poca fuerza comparado con la otra, que está caminando paralela, que es la Odisea. Porque las señales van a ser tan groseras de aquel lado, que nosotros que caminamos aquí, vamos a decir, y yo vi literalmente, fíjense, en ese desfile de unos para acá, que era un montón, y otros que eran poquitos, yo vi cómo se pasaban para el otro lado, porque los atraían, porque dice, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y al final 5 cosas le dice, arrepiéntete, porque eres ciego, desnudo, pobre, son 5 cosas. Y llamativamente las 5 cosas que no tiene la Odisea son los 5 ministerios. Cada una de las 5 cosas que no tiene la Odisea es porque no tiene la función de los 5 ministerios genuinos. Por lo menos acá. Y en esta época. Porque esa revelación ha estado siempre. Muy bien. Sí, pero no es que no hayan, sino que el espíritu con que se manejan las hace, es que es comparado con. Yo entendí eso. No es que no haya, sino lo otro es tan grande, Flor, que con lo que aquí se ve parece, Dios, que están muertos muchachos. He estado preguntándole a Dios sobre las señales. Si realmente nosotros vamos a ver el mover del espíritu, tal y como el poder así escandaloso, digamos, como lo mira la Odisea. Y yo le decía al Señor, ¿y será que nosotros vamos a ver ese trabajo? Pero el Señor me llevó al pasaje aquel donde vienen los que regresan, los dos, las parejas, y entonces donde le dice el Señor, vienen contentos, ¿verdad? Entonces le dice, ¿ah? No, los que vienen de hacer señales. Entonces le dicen, estos apóstoles les dicen, mira, pues nosotros vimos caer a Satanás, vimos como un rayo, vimos muertos, vimos todo, ¿ah? Entonces el Señor les dice, miren, pero recuérdense una cosa, que lo importante no es ver las señales, sino lo importante es el cambio, ¿ya?, que haya en ustedes. Entonces yo pienso, el Señor pues me hablaba en ese entonces, hace poco fue, y me decía, Filadelfia, lo que va a estar viendo, las grandes hazañas que va a estar viendo, son los cambios interiores en cada uno, pues, ¿ya? Y no, digamos, las grandes hazañas de sanar a alguien, ni nada de eso, sino que realmente... Claro. Cuando se hace. Que pasaran esos 12 minutos. No era cosa de todos los días. Versa no era para que estamos en la tienda, no era para que estamos en la televisión. Comparado con
eso va a ser enorme, pero una, comparado con lo que aquel vio en el original, que puedes buscar dunamis ahí, es pocas señales. Pero sigue más. Es que realmente en la vida cristiana se manifiesta. Yo pienso que si nosotros no las vemos, pero se manifiestan. Por ejemplo, miren, no solamente sanidades tan portentosas, pero yo creo que el Señor a nosotros nos ha guardado muchas cosas, guarda a nuestros hijos. Yo creo que son más milagros los que pasan alrededor de nuestros hijos que nosotros no vemos. Por ejemplo, yo ahora que estoy viajando a Shela, ustedes saben que estar viajando constantemente siempre acarrea peligro, ¿verdad? Y siempre hay momentos en los que uno dice, Señor, tú me guardaste, ¿verdad? Cabal, íbamos con mi hermano minor y un bus se desubicó porque estalló una llanta cabal. En el momentito, yo dije, si se hubieran ido las dos, el bus barre toda la carretera. Yo solo vi la mancha que se venía. Entonces, indudablemente, Dios nos guarda de muchas cosas. Entonces, yo creo que tenemos que poner mucha atención. Por eso, Filadelfia, para mí, deberíamos de expulgar cada verso. Dice, he aquí otra señal tremenda. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Cuándo está tomando auge eso en estos tiempos? Sino ahora. Yo no había visto el movimiento mesiánico tan fuerte como ahora está, y está alimentado por gente que se dice ser judía y no lo es. Y entonces dice, fíjense que solo 2 veces aparecen en los 7 mensajes a las iglesias esta frase, los que se dicen ser. Una con Éfeso, para probar apóstoles. Una vez me invitaron a mí precisamente para ir a enseñar cerca de un lago sobre el ministerio apostólico. Y yo no sabía cómo enseñarlo. Dije yo, Señor, yo no lo quiero enseñar de la manera como lo he enseñado siempre. Muéstrame tú cómo, para poderme explicar. Y lo que me dijo el Señor es, fíjate en lo que dice. Ellos probaban a los que se decían ser. Porque dice, leámoslo literal, Éfeso dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser. Entonces a mí me dijeron, lo que ellos hacían no era cuántas iglesias tienes, fulano, cuánto poder, cuánta palabra, cuánto conocimiento. Ellos probaban a los apóstoles que llegaban presentándose como apóstoles, porque dice, ellos probaban a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Obviamente, pero ¿por qué los probaban? ¿Cuándo sabían ellos que tenían que probarlos? Cuando se presentaban como tales. Entonces, en ese momento el Señor me dijo, el carácter es sumamente importante, porque las iglesias las están prefabricando. La revelación puede estar. Entonces, porque la forma como yo enseñaba el apostolado era acerca de corona apostólica, ver al Señor, y por ejemplo, lo primero que la nueva camada de apóstoles ha quitado es ver al Señor como requisito. Y no sé por qué lo han quitado, si aparece en 1 Corintios 9. Y dice, no he visto yo al Señor, y está Pablo defendiéndose, dice, porque le están atacando a su apostolado, y dice, ¿no son ustedes mi corona en el Señor? ¿No soy libre? Entonces ahí vemos por lo menos 3 requisitos. Ser libre, libre de los hombres, de denominaciones, de grupos, de intereses económicos. Por eso Pablo dice, ¿no soy libre? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Eso se llama corona apostólica. ¿No he visto al Señor? Bueno, entonces, nos damos cuenta nosotros que solo 2 veces aparece los que se dicen ser. Pero aquí en Filadelfia dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, mucho ojo, a los que se dicen ser judíos y no lo son. Hermanos, eso empezó hace 5, 6, 7 años en Guatemala y en el mundo. Yo me metí a investigar el movimiento mesiánico en ¿cómo se llama? Yo creo que hay un movimiento mesiánico real y genuino, pero son judíos convertidos. Y que probablemente no entren, ellos no entren a la operación iglesia, porque el doctor Ríos decía una tremenda verdad,
que hoy en día la única puerta que está abierta para salvación es la puerta de la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, se abrirá la puerta del reino. Entonces, el judío que ve a Cristo como su Mesías, pero entra por la puerta de la iglesia, que es lo que ahora están atacando tanto, entra a la operación iglesia. Pero el judío que reconoce a Cristo como su Mesías, si no hace eso, pero es legítimo y el Señor lo trabaja, se va a preparar para el reino. Y en otra ocasión yo les hablo más despacio de eso, que también lo enseñé en la iglesia, pero tal vez no todos lo vieron. Entonces, fíjense que qué señal más tremenda. Hoy en día, y especialmente dentro del ministerio Elim, cientos de personas se cambiaron a mesiánicos y dicen ser judíos y no lo son. Ok, yo hasta ahí lo dejo. ¿Qué dice Dunamis? Literalmente no importa. Pero específicamente, poderes milagrosos. Poder implica poderes milagrosos propios. Más tremendo todavía. Porque ese es el énfasis. Si se dan cuenta, noches de gloria con fulano de tal. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Poderes hasta cierto punto propios. Paciencia. Fíjense que eso es una, ¿verdad? Ah, no, es que Manfred nos hacía ver dos. En el 8 dice, has guardado mi palabra. Eso él decía que era la palabra de promesa, me parece que decía él, ¿verdad? Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y eso lo miraba él como la palabra, como las promesas de Dios. Pero cuando dice, sí, y no has negado mi nombre, entonces lo veía como sostener las promesas. Esa es una palabra. Yo no había visto eso. Es que eso es lo lindo cuando los ministros se complementan, ¿verdad? Entonces dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ese es otra. Porque esa es la que necesitamos para el tiempo final, para no fallar. Dice, la palabra de mi paciencia, yo también. Y para nosotros es mucho más específico, porque ahorita que la palabra que le revelaron al doctor, ya casi nadie la quiere. Son bien poquitos los que están guardando esa palabra. Y no porque sea el doctor, porque no es de un hombre. Si usted no tiene testimonio de que es de Dios, entonces bótela. Pero si es de Dios, y que Dios usa un instrumento como puede usar a cualquier otro, entonces sería palabra de mi perseverancia. Perseverancia, y la mejor manera que yo la traduzco es un hombre cargado con un gran peso y que está doblado su espalda, pero que sostiene el peso. La palabra de mi aguante, ahí está el concepto. Por eso yo lo traduje de esa forma, para que fuera una figura, algo gráfico, ¿no? Entonces dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba, y es la única promesa a las 7 iglesias. Para probar a los que están, porque esa prueba es para probar a los que moran sobre la tierra. Al que vencí, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Esa es la única cosa que le advierte a Filadelfia. Retén lo que tienes. Y ahí decía el hermano Gaspar, recuerdo yo, decía, es más difícil retener que alcanzar. Y es cierto. Ustedes pueden subir a una montaña como el Himalaya, pero es más difícil quedarse arriba. Se congela uno ahí. Y es cierto, es más fácil alcanzar que retener. Entonces dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay una corona especial para ella. Y esa, de plano que es la corona de la vida, dice. La que el Señor dará a los que amen su venida. De esa corona debe estar hablando por contexto. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Eso es importantísimo, porque la iglesia realmente es edificio de Dios, ¿se acuerdan? 1 Corintios capítulo 3, verso 10 dice, la iglesia es labranza de Dios y edificio de Dios. Y en un edificio hay columnas. Y cuando usted le quita las columnas a un edificio, se cae. Entonces yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca, miren, eso es maravilloso, nunca más saldrá de ahí.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Yo a eso le llamo paternidad. El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, a eso le llamo ciudadanía. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, eso le llamo yo identidad. Que nosotros vamos a tener identidad, ciudadanía y paternidad. Sí, sería ciudadanía. Porque dice acá, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Entonces, eso es ciudadanía, o sea, nosotros somos de la nueva Jerusalén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mire, cada vez que leo esto, yo lo encuentro más rico. Y les digo, una de las cosas que más me bendijo, y creo que indudablemente haber bendecido a los otros ministros, es que nos confirmamos. No nos habíamos visto. Eso quiere decir que hay un hilo de revelación. Y que ves, ¡tuc!